¿Estás tratando de esconder algo de Dios o de los demás? Sal a la luz. Dios lo sabe. No huyas. Habla con Dios al respecto y si se trata de un pecado, no trates de justificarte a ti misma. Dios ya lo sabe, pero Él te da el regalo de correr a Él como un niño. Corre a los brazos de su buen Padre. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Bienvenida a una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. Me alegra muchísimo que estés aquí. Estamos en medio de una serie titulada Jóvenes en Busca de Dios y la semana pasada hablamos del orgullo y cómo este es un factor clave a la hora de responder a Dios, a la hora de buscarle, porque Él se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Y si soy sincera, cuando pienso en la Betsy de hace 25 años y para que no tengas que romperte la cabeza haciendo las matemáticas, ya casi voy a cumplir 40, no lo puedo creer. O sea que hace 25 años yo tenía 15 años y estaba en mi adolescencia. Y cuando miro atrás veo tantas evidencias de orgullo, de mi inmadurez mezclada con la idea de que yo sabía lo que era mejor para mí. Y súper sinceramente puedo decirte que una de las manifestaciones más claras de mi falta de humildad era la forma en la que me aislé de las personas que más me amaban en ese tiempo. Obviamente, no me escapé de la casa, ni salí corriendo, pero en mi adolescencia y aún en mi adultez temprana, tomé decisiones sin consultar a nadie. Mi corazón estaba completamente cerrado, súper hermético. Esa fue la etapa en la que estuve más sola, siempre rodeada de gente, en mi familia, en la iglesia, pero nadie conocía la realidad de mis luchas, de mis inquietudes o incluso de situaciones en las que me encontré, en las que no sabía qué hacer o no actué de acuerdo a la fe que profesaba en Jesús. Esos años fueron de mucho silencio en los que se amontonaron experiencias que honestamente yo no supe cómo descifrar, muchos pecados sin confesar, preguntas con respuestas incorrectas porque buscaba esas respuestas en el mundo y muchas dudas no resueltas. Es como si entre la gente que Dios había provisto en mi vida y yo había una pared invisible y yo estaba destinada a vivir en un mundo paralelo. Cuando me preguntaban cómo estaba, yo siempre respondía, bien, todo bien, pero en realidad, en ocasiones mi mundo estaba en llamas. A veces yo no tenía idea de qué hacer con lo que me quemaba por dentro, con lo que sucedía realmente en mi corazón. Y a veces esto sucedía por situaciones sencillas que me abrumaban y en otras por mi propio pecado, porque no sabía lidiar con él. Lo más increíble es que, sin darme cuenta, esas cosas las ponía debajo de la alfombra en mi corazón, como si Dios no las conociera. Y obviamente yo jamás pensé, Dios no se va a enterar. Yo sabía que Él todo lo sabía, pero en la práctica, secretamente esperaba que Dios también mirara a un lado, así como yo decidía ignorar mi pecado como si no existiera. Y aunque a veces, para serte muy honesta, yo estaba muy activa en la vida de la iglesia. En realidad, tengo que confesar que no estaba experimentando una relación plena en mi devoción privada con Dios. Por fuera todo parecía estar bien. La gente siempre veía a esa jovencita, a la Betsy energética, graciosa, que amaba a Dios. Pero en privado tenía inseguridades acerca del amor de Dios y sentimientos de culpa acumulados. Y sucedió algo triste, pero también sucedió algo maravilloso. Lo triste es que pasé la mayoría de mi adolescencia y juventud temprana, los años más hermosos de mi vida de esa manera, pero lo maravilloso es que años más tarde Dios abrió mis ojos para comprender la buena noticia de salvación y eso transformó mi vida. Y en este punto yo me imagino que tú estás preguntándote, Betsy, pero espérate, ¿no que ya eras cristiana en ese momento? ¿Cómo así que ahí fue que comprendiste la buena noticia de salvación? Mira, lo más increíble es que mi falta de entendimiento acerca de lo que Cristo ya había hecho por mí era lo que me mantenía en oscuridad. Aún profesando ser una hija de Dios y yo sabiendo que Dios había cambiado mi eternidad para siempre, yo no estaba viviendo a la luz de esa libertad
que no solamente era para el futuro, sino también que impactaba mi presente. Yo no podía como verlo hasta ese momento. Y ahí es donde yo tengo que remontarme a algo que sucedió mucho antes de hace 25 años atrás en mi vida. Nos vamos a ir al Edén, porque ahí fue donde lo pude ver tan claramente. ¿Tú recuerdas en ese momento en el Edén? Y si quieres acompañarme para que lo veas en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron y ellos se escondieron de Dios, ellos trataron de taparse con ojos de higuera y como ocultarse y tapar su vergüenza por haber desobedecido a Dios. Y obviamente Dios, como siempre, se paseaba en el huerto y les preguntó a ellos, ¿dónde están? Obviamente Dios sabía dónde ellos estaban, pero era como si Él les estuviera dando la oportunidad de correr a Él para confesar su pecado. Y ellos confesaron que tenían miedo porque el pecado, eso es lo que hace, que distorsiona nuestra idea de Dios, nos atemoriza de manera incorrecta. Así que en lugar de refugiarnos y correr a Dios, que eso fue lo que debía hacer tantas veces en mi vida y lo que ellos también tenían que haber hecho, lo que hacemos es que queremos correr de Dios y escondernos porque tememos lo que pueda hacernos. Y lo mejor es que en ese momento, en el Edén, cuando eso sucede, es que Dios le hace otra pregunta. No solamente les da la oportunidad de ellos decir, hemos pecado, estamos como estamos porque desobedecimos, sino que Dios también le pregunta, oye, pero ¿de dónde sacaron esa idea? ¿Será que ustedes hicieron lo que les ordené que no hicieran? Y obviamente esto lo estoy diciendo en mis propias palabras, tú puedes leerlo en Génesis 3. Pero ellos, en lugar de decir y confesar, sí, creímos las mentiras acerca de ti, de tu carácter, desobedecimos a tu mandato, ellos comenzaron a jugar el juego de culpar al otro. Y al final, ellos no supieron más a dónde iban a apuntar, a dónde iban a acusar, y es como si Dios mismo en esa escena pareciera el culpable en sus mentes. ¿Te recuerdas cuando, por qué lo hiciste, Adán? No, fue la mujer que me diste. O sea, en realidad al final es tu culpa. Y esa es la tendencia natural de toda joven y de todo ser humano, esconderse cuando peca. Y me siento tan relacionada con este tema porque solamente tengo que recordar mi adolescencia para ver una imagen de una jovencita que en lugar de correr a Dios y de correr a la familia de Dios en medio de su pecado, decide esconderse, aunque estaba delante de todos. Esas cosas estaban escondidas en mi corazón. Porque en el fondo nos aterra la idea de que otros sepan lo que está sucediendo, que nos descubran. Pero, ¿sabes qué fue lo más hermoso que sucedió ahí mismo, en el Edén, cuando esto sucedió por primera vez con la primera mujer, con el primer hombre? Cuando ellos desobedecieron a Dios, pecaron, trataron de esconderse y obviamente recibieron las consecuencias de su pecado. Dios no los dejó en la ruina sin esperanza. Obviamente, ellos fueron castigados, pero ahí mismo se anunció la buena noticia del Evangelio por primera vez. Dios, ¿sabes lo que hizo? Ellos estaban cubiertos con esas hojitas, como que eso iba a ser algo. Dios hizo algo increíble. Dios los vistió con pieles de animales. Y ese derramamiento de sangre apuntaba al Salvador que vendría un día a entregar su vida, a derramar su sangre para vestirnos con su justicia perfecta. Y si te fijas en Génesis 3:16, ahí mismo Dios anuncia que Él iba a enviar a un mejor Adán, que iba a nacer de una mujer y que iba a vencer al engañador de una vez y para siempre. Y yo no sé si tú me sigues el hilo hasta aquí. Pero el punto es que Dios proveyó una solución para el juego de las escondidas del ser humano. Jesús vivió una vida perfecta, la que ni tú ni yo íbamos a poder vivir, y tomó nuestro castigo a causa de nuestro pecado, venció la muerte y se levantó de la tumba. ¿Y sabes qué pasa cuando comprendemos esa verdad? Sucede el intercambio más increíble de la historia. Jesús nos viste con su justicia perfecta. Él nos cubre con su perfección y ahora Él solamente ve a Cristo, su Hijo amado, en quien Él se complace. Así que si estás en Jesús, ya estás cubierta.
Tú no tienes que cubrirte con nada más porque ya estás cubierta y cuando Dios te ve, Él ve a Jesús. Él te ve vestida, escondida en Jesús. Pero si quieres que te lo explique de una manera más sencilla, vamos a ponerlo más sencillito. Es que Él te ve como si tú nunca hubieras pecado y como si tú siempre hubieras obedecido. Para quienes estamos en Cristo, esa es la única realidad que nos define. No nos define la vergüenza por el pecado que hemos cometido. No nos define la vergüenza del pecado que otros han cometido contra nosotros. Si estamos en Cristo, estamos escondidas en Él. Y entonces Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, como si siempre hubiéramos obedecido, como ve a Jesús. Y esa fue la verdad que me liberó por completo. Esa es la verdad que abre la puerta de la cárcel en la que probablemente estás viviendo. Esa es la verdad que rompe el silencio de esos pecados ocultos o de todo lo que pueda avergonzarte. Y probablemente temes a las consecuencias de tus faltas. Yo te entiendo. Pero todo paso de obediencia a Dios, todo paso a la luz trae consigo la gracia que tú necesitas. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero la idea que quiero que te quede en tu mente es que no hay que temer, porque cuando nuestras vidas son sostenidas por Dios, cuando estamos escondidas en Cristo, aún las consecuencias difíciles de nuestro pecado son usadas por Él para hacernos crecer. Así que ya no tienes que cubrir con hojas lo que Cristo cubrió con su sangre. No tienes que avergonzarte porque ya tu pecado está cubierto y Dios siempre te ve como ve a Cristo. No tienes que temer al hombre porque tu identidad está definida por lo que Jesús hizo, no por lo que tú has hecho. Ya no hay condenación para ti. Míralo y léelo en Romanos 8. Lee el capítulo completo y llénate de esa verdad. Esta verdad cambió todo lo que yo pensaba acerca de mi pasado y aún de aquellas cosas que tenía guardadas en mi corazón por temor. En Él encontré la libertad para traerlas a la luz porque sabía que Dios no las ignoraba y Él conoce todo de mí. Sabía que ahora, en Cristo, Él me ve como a su Hijo amado. Entonces, puedo confesarte que ha pasado mucho tiempo, ya te dije, ya voy a cumplir 40 años, no lo puedo creer, muy pronto. Y en todos estos años Dios me ha sostenido, Dios me ha ayudado y lo hará contigo también. Y la pregunta que quiero que quede en tu corazón es, ¿estás tratando de esconder algo de Dios o de los demás? Sal a la luz, Dios lo sabe, no huyas. Habla con Dios al respecto y si se trata de un pecado, no trates de justificarte a ti misma o de justificar a quien lo cometió. Dios ya lo sabe, pero Él te da el regalo de correr a Él como un niño. Corre a los brazos de su buen Padre. Deja de encubrir lo que ya Cristo cubrió con su sangre. Si estás en Jesús, Él ya te ha cubierto, así que estás perdiendo el tiempo pensando que tienes que cubrirlo con esas hojitas de higuera. Sal a la luz. Recuerda la buena noticia, que es que la gracia de Dios siempre será mayor que tu pecado. Y quiero dejarte con dos cosas. Dos versículos bíblicos en los que quiero que medites en tu corazón. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hebreos 12, en el versículo 16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Recuerda lo que siempre enfatizamos. Este recurso y todos los recursos de Aviva Nuestros Corazones son simplemente como trampolines para impulsarte a las personas que Dios te ha dado en tu familia, en la familia de la fe, en tu iglesia local. Así que si tú necesitas ayuda para saber cómo aplicar estas verdades a la realidad que estás viviendo, primero ve a Dios, pero también acércate a una mujer piadosa, madura en la fe, en tu hogar o en tu iglesia local y háblale de la convicción que Dios ha traído a tu corazón y pídele que camine contigo. Y ya para finalizar, quiero compartir con ustedes un testimonio realmente impactante.
Es el testimonio de una joven que tomó malas decisiones y escondió su pecado al punto de herir a las personas que amaba. Y yo quiero que tú puedas escuchar cómo la gracia de Dios la alcanzó. Ella pudo ser libre de todas esas mentiras y hoy en día puede amar a Dios con todo su corazón y caminar en la luz y disfrutar de la libertad que Dios le ha dado. Escúchalo. En el 2019 acababa de salir de una preparatoria cristiana. Tenía una relación de amistad especial con un chico de la iglesia que amaba al Señor y estábamos orando para empezar un noviazgo. Yo estaba por entrar a la universidad y la verdad me sentía muy segura de mis convicciones y de ser una luz ahí. Pero no mucho tiempo después de entrar empecé a ceder a mis convicciones. Cuando menos lo supe, mi meta de ser una luz se alejó y comencé a sentirme cómoda en el mundo. Sentía un lugar de seguridad y protección, donde la gente no te juzgaba, no te hacía sentir mal por tus diferentes opiniones o errores, y llegué a contristar tanto al espíritu dentro de mí que al oír su voz era demasiado fácil ignorarla. Así siguió el tiempo. Al yo alejarme del Señor, me alejé del chico con el que estaba, de los jóvenes y de la iglesia, y empecé a mentir a mis papás acerca de mis horarios en la universidad porque quería estar más tiempo allá. Entonces llegó un chico de la universidad y comenzó a platicar conmigo y nos hicimos muy amigos. Yo no supe ni cómo, pero me involucré emocionalmente. Mi corazón se había volteado de tener un cortejo con un chico que amaba al Señor a querer a un chico que no me llevaba a Cristo, sino a perderme y endurecer mi corazón. Me dejé llevar y salí con el chico de la universidad y con el de la iglesia al mismo tiempo. Empecé a llevar una doble vida. Mi corazón se cauterizó con el pecado. Ya no me dolía mentir ni desobedecer. Le ocultaba todo y les hacía creer a todos que yo estaba bien. Me llené del mundo y me gustaba estar así. Durante ese tiempo yo sentía como Dios era paciente conmigo y me hacía saber que no estaba haciendo lo correcto, pero lo ignoraba, hasta que Él intervino exponiendo todos y cada uno de mis pecados y mis mentiras. No les puedo explicar el arrepentimiento que sentí cuando el chico de la iglesia, mis papás y sus papás supieron que salía con alguien más, cuando supieron todas las veces que les había mentido y cuando tuve que confesarlo todo. Dios me hizo ver la gravedad de lo que había hecho y el dolor y desconfianza que había causado. Decidí salir de la universidad, el chico de la iglesia terminó conmigo, cerré mis redes sociales y me quedé en mi casa un año. Me sentía tan vacía, pero en esos momentos fue cuando Dios me mostró su amor, gracia, misericordia y perdón. Después de confesar mi pecado, Dios me llevó a estudiar Efesios, donde pude reconciliarme con Él, entender la gracia y el perdón de una manera como nunca lo había hecho, y a ver también ese perdón en mi familia. Ellos no me echaron en cara mis pecados, sino que me ayudaron a restaurar mi corazón y mi relación con Dios. Me perdonaron y me amaron. El chico de la iglesia y yo también hablamos y él pudo perdonarme. Un año después regresamos y hoy estamos comprometidos. Entonces Dios también me hizo entender su perdón a través de este chico, que es un perdón real y absoluto. Dios nos perdonó en Cristo. Para Dios es tan agradable que perdonemos y nos reconciliemos porque así anunciamos el Evangelio. El perdón de Dios para mí, mostrado en mi familia, en mi prometido y más importante en Cristo, cambió mi vida totalmente. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.